Una reunión más, y sabemos que no es de nosotros, ¿verdad? Porque de nosotros pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero el Señor, que es perfecto y conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? Para todos aquellos que han nacido de nuevo y que han creído en su nombre, el Espíritu Santo mueve en nuestro corazón la necesidad y el deseo de querer estar en la casa del Señor, ¿verdad? Sabemos que la casa de Dios es nuestro cuerpo. Este solamente es un lugar de reunión, ¿verdad? Para que su pueblo santo se reúna. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Pues tú eres santo y tú eres digno, Señor. Eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, permite que esta tarde, Señor, el mensaje, la palabra que tú has preparado para tu pueblo, Señor, sea ese alimento espiritual que necesitamos cada día. Y que hoy, Señor, en nuestro corazón quede grabada y guardada tu palabra, Señor, para cuando venga el tiempo de la necesidad podamos estar fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame, que se cerró el programa. Amén. Hoy vamos a iniciar una serie que tiene por nombre Puestos los ojos en Jesús. Amén. Ese es el nombre de la serie, pero el tema de hoy, el tema de esta tarde se llama La gran nube de testigos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Esta carta a los hebreos más bien es un sermón que se dio para los cristianos judíos que habitaban en Palestina, y ahorita vamos a ver un poco de la historia de esta carta de los hebreos, porque dicen los historiadores que no hay un autor conocido. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, pero no hay un autor en sí el cual diga, este hombre fue el que escribió el libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, dice, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. El versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 25 dice, mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Está un poquito largo este versículo, ¿verdad? Pero este versículo 12 no empieza ahí y no termina ahí. El versículo 12 es la continuación del capítulo 11, perdón. Antes la Biblia no se dividía en versículos o capítulos. Antes eran solo pergaminos que leías en un corrido. Tiempo después vinieron a separarse por versículos y capítulos. Entonces, el capítulo 12 tiene un contexto. Y es el versículo 11, el capítulo 11. Y el capítulo 11 ya el pastor lo ha predicado en algunas ocasiones aquí en la iglesia. Y habla de los héroes de la fe, sobre cómo tener una certeza de nuestra fe. Y menciona a 18 hombres aquí en el capítulo 11 que fueron hombres y mujeres con una fe incomparable. Y el final del capítulo 11, el versículo 39, vamos a ir a Hebreos 11, 39, dice, amén, dice, y todos estos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y continúa diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vea que no hay una terminación, sino que solamente fue una limitación para ordenar los capítulos. Amén.
Entonces, para comprender el capítulo 12 de Hebreos, vamos a tener que leer el capítulo 11. Y lo vamos a leer, vamos a Hebreos capítulo 11. Y yo quiero que usted preste mucha atención en esta tarde porque hoy solamente vamos a ver el primer versículo del capítulo 12. Y el versículo 1 tiene mucha bendición para nosotros. Toda la palabra dice que es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para instruir en verdad y en justicia y enseñar a todos los hombres. Y cuando habla de hombres, habla de mujeres, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? El versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos dice, en el nombre de Jesús dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por la fe entendemos haber sido constituidos al universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban aún una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, porque por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. El capítulo 11 nos habla de hombres y mujeres que dieron su vida, ¿verdad?, por la fe. Dice que caminaban con el Señor, otros le creyeron al Señor como Moisés para pasar por en medio del mar Rojo como en tierra seca. Pero, ¿qué quiere decir el versículo 1 del capítulo 12? Dice el versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el versículo 1. El autor de esta epístola empieza diciendo por tanto, y por tanto quiere decir que esto conecta al anterior capítulo con este versículo. Cuando el autor escribe, no lo hace separando, como le decía, los capítulos de los versículos, sino que los une para que sea de mejor comprensión. Los versículos vienen mucho tiempo después, cuando fue ya escrita y formada la Biblia. Y esto viene a ser un solo texto desde el capítulo 11. Pero ¿qué quiere decir por tanto? Y dice, por tanto, nosotros también. Está diciendo que no solamente ha habido personas que han puesto fe como los que son de la lista de la fe, sino que ahora el autor también está diciendo que nosotros también formamos parte de esa lista de la fe. Nosotros también podemos hacerlo, o nosotros también tenemos que hacerlo. Hemos leído ya el capítulo 11 y una serie de personas con una fe inquebrantable que el Señor los tomó de la mano y los llevó y los salvó y los libró. Y para esta fe el Señor Jesucristo tiene su promesa. Él tiene muchas situaciones para nosotros y nosotros tenemos muchas situaciones en nuestra vida, pero el autor nos está diciendo que nosotros también podríamos tener esa fe. ¿Cuántos lo creen? El autor de este libro está hablando a esta iglesia y nosotros podríamos decir que esto se aplica realmente a la iglesia de los creyentes hasta el día de hoy. El Señor, su palabra nunca va a pasar. Y la misma palabra que fue escrita por aquellos hombres, la fe que ellos vivieron, es la misma palabra que nosotros estamos viviendo. Dice la Escritura, nosotros también. Fíjese lo que va a decir a continuación el versículo 1. Teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esto es algo importante, pero al mismo tiempo
mismo tiempo se vuelve algo para rendición de cuentas. ¿Y por qué? Surge una pregunta que dice, ¿quién es o quiénes son o cuál es la gran nube de testigos que dice ahí? Bueno, la gran nube de testigos dice que son aquellos hombres y mujeres testigos, son todas las personas que han estado en la lista de Hebreos capítulo 11, pero no solamente esas personas, sino todos aquellos que ya nos precedieron y que han ejercido una fe inquebrantable, ¿verdad? Podemos conocer, me vienen a la mente el recuerdo de nuestro hermano Catarino. Él tenía una fe, ¿verdad?, inquebrantable. Él no le importaba si no llegaba nadie a la oración, él estaba, ¿verdad? Él decía, tuvimos 4 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Esa es una fe inquebrantable. Me recuerdo la mamá del hermano Tito, ¿verdad? Que ella, aún en su condición de una persona adulta, ella deseaba venir a escuchar la palabra con una fe inquebrantable. Pero que ninguno de nosotros podemos decir que no pudimos. Todos estos hombres y mujeres sí pudieron. ¿Y por qué pudieron? Porque le creyeron al Señor con esa fe. No solamente estas personas del capítulo 11, sino todos aquellos mártires que ya han pasado. Hay un libro que se llama Locos por Cristo y nos cuenta historias de mártires, de personas que han muerto y que han sido asesinados por defender su fe. Es decir, nosotros no podemos decir, ninguno de nosotros no podemos decir que no pudimos. ¿Y saben por qué? Porque ninguno de nosotros puede decir que no pudimos, porque ya hubo personas en situaciones como la nuestra o más difíciles y que sí han podido. Ninguno de nosotros podría decir, es que yo no puedo superar ciertas tentaciones. Eso sería imposible que esta persona lo dijera. ¿Y sabe por qué? Porque ya vino alguien y venció las tentaciones. Amén. Le voy a dar un minuto para que usted piense en su mente todas las situaciones de su vida que ha pasado, que está viviendo, que han pasado tiempo atrás. Y mientras usted piensa esas situaciones, déjeme decirle que cada momento o situación complicado que usted ha vivido, puede ser en el trabajo, en la salud, la familia, un matrimonio, los hijos, puede ser algo complicado de la iglesia, puede ser cualquier situación que usted ha vivido. Y puede ser que a lo mejor estamos a punto de perder la batalla, estamos a punto de tirar la toalla. Pero aquí la Biblia, las Escrituras nos están diciendo que con fe sí se puede. Es decir, no podemos decir que Dios no ha estado con nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Dios no ha estado conmigo? No, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. No podemos decir que no hay una puerta donde no podamos ir a encontrar socorro. No podemos decir que no hay una esperanza, porque hay toda una nube de testigos y esa es la muestra de que sí ha habido fe y de que sí se puede. Amén. Puedes decir, si tú eres una persona anciana y crees que no hay esperanza para ti, que es difícil afrontar lo que estás viviendo, que ya tus años han pasado y que a lo mejor ya no tienes esperanza, allá arriba en el cielo hay un hombre que se llama Abraham que te va a decir, yo a los 100 años sí pude, ¿verdad? Si tienes algún problema en tu vida, si eres algún joven, una señorita que piensa que a lo mejor su futuro es incierto, que a lo mejor no va a conseguir su pareja o que Dios no toma en cuenta esa petición, hay un hombre ahí arriba que se llama Isaac que puede decirte yo sí pude, porque yo pude esperar a la pareja que Dios me mandó, ¿verdad? Su papá le consiguió de una tierra, mandó a su criado a buscar una esposa para su hijo que fuera de la misma fe. Entonces Isaac podría decirle a ese joven, a esa jovencita, yo sí pude. Amén. A veces tenemos una situación tan compleja que afrontar y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no vemos la salida. Pero hay otra persona ahí arriba que se llama Gedeón que nos está diciendo, yo soy testigo de que sí se puede y que no necesitamos armas para poder vencer, que no necesitamos ni siquiera soldados ni mucha gente para poder vencer el pecado y las tentaciones. Amén. Sino únicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Es fe en el Señor.
Y se dan cuenta que podíamos hablar toda la noche de diferentes tipos de fe y de diferentes situaciones. Y lo que usted pueda decirme y contarme, siempre va a haber alguien que nos va a decir, yo sí pude tener esa fe. Entonces, toda la nube de testigos de los ejemplos que hemos visto en Hebreos 11 se vuelven para nosotros como ejemplos vivos. Pero en algún momento también se va a volver como juicio, porque cuando nos presentemos delante del Señor, delante de su trono, ¿y qué le vamos a decir al Señor? Ay, Señor, es que yo no pude, esos problemas en mi vida estaban bien difíciles. Y imagínense esa escena, ¿no? Cuando estamos delante del Señor y el Señor nos va a decir, a ver, pues dame cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? Ay, Señor, es que esa situación era muy difícil para mí. A pesar de que yo iba a la iglesia y conocía tu palabra, era muy difícil y la verdad fue muy difícil, yo no pude. Y va a salir de entre la multitud, de entre la nube de testigos, va a salir Sansón a decirle, lo mío fue más difícil y en el último momento de mi vida yo pude poner fe y tú no pudiste. Sabemos la historia de Sansón, ¿verdad? Que él todo lo que hizo cayó, pero aún en el último momento de su vida él clamó al Señor y el Señor le dio la fuerza para destruir a todas esas personas que lo tenían preso. Amén. Eso es lo que quiere decir cuando vemos a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos ellos pasaron cosas similares a nosotros y han podido. Ellos han tenido los mismos problemas, similares problemas y aún más complicados que los que tenemos nosotros y lo han podido. Han sufrido, muchos han caído y se han vuelto a levantar, pero ellos han podido y sí pudieron. No tendría que haber ningún motivo para que nosotros podamos decir que no se pudo, porque realmente se pudo, porque tenemos muchos testigos. Y aquí quiero aclarar muchas veces se ha malinterpretado este versículo y piensan que los testigos son las personas que nos ven en la calle. No, los testigos de los que está hablando este versículo son todos los hombres de fe, y no es que ellos nos están viendo desde el cielo a ver qué estamos haciendo, no, sino que el autor nos cuenta esta historia y nos relata y nos lo pone como si nosotros fuéramos competidores de una carrera, y toda esa nube de testigos son el público que nos está observando. Es una metáfora que el autor está usando. Entonces, vamos a ver qué dice el autor de este capítulo. Va a pasar a comparar esto como una carrera, en donde dice el versículo 1, sigue diciendo, despojémonos de todo peso. Y luego que dice, y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿ha conocido o ha sabido usted de atletas de alto rendimiento? Y apenas acaban de pasar los Juegos Olímpicos, donde vemos atletas fenomenales que dan una buena competencia, pero cuando ellos entrenan, muchas veces los que son de salto de longitud o de lanzamiento de jabalina o de otras cosas, ellos entrenan con peso. ¿Para qué? Para que a la hora de competir, ellos sin el peso con el que entrenaron sienten más fuerza, se sienten más ágiles. Y esto los hace mejorar su técnica, ya sea de saltos, porque ponen una carga pesada en los pies, en su cuerpo, y saltan así y así entrenan. De tal manera que en la competencia, cuando ya no hay esa carga pesada, se sienten más livianos y pueden ejercer mucho más fuerza y poder en su salto o en su carrera. Y lo que el autor nos está diciendo es que ¿cómo vamos a correr nuestra carrera espiritual en la carrera oficial de la fe si vamos con todas nuestras cargas? Imaginemos que en los 100 metros planos un corredor sigue con sus cargas pesadas de entrenamiento. ¿En qué lugar hubiera salido? Si él siguiera con las polainas con las que entrena, hubiera salido en último, ni siquiera en penúltimo, no hubiera terminado la carrera, porque no hubiera podido avanzar. Entonces, este autor del libro de Hebreos está diciendo que tenemos nosotros que despojarnos de todo ese peso,
para poder correr. En otras palabras, no podemos vivir una vida cristiana si no tenemos fe, pero no tenemos que hacerlo con peso. ¿Sí me entendieron? No podemos vivir una vida cristiana con tanto peso. Por eso el Señor nos dice que cuando nos acerquemos a Él ante su presencia, nos quitemos nuestras cargas y tomemos la de Él, que es liviana. Amén. Entonces dice que tenemos que despojarnos de todo peso. Cuando dice que nos despojemos del peso, ¿y cuál es ese peso? Enseguida el versículo nos dice, el versículo 1 dice, del pecado que nos asedia. No podemos correr la vida cristiana si estamos viviendo una vida en pecado. Y no quiere decir que no, como cristianos no vamos a pecar. Esto quiere decir que el creyente genuino que peca, se arrepiente y confiesa su pecado delante de Dios, Dios lo levanta. Y si vuelve a pecar y se vuelve a arrepentir y confiesa su pecado delante de Dios, el Señor lo levanta. Pero no podemos nosotros vivir una vida cristiana, una vida en la fe cristiana, si nosotros seguimos practicando el pecado de continuo. Esa no es una carrera de la fe. Y no vamos a poder terminarla porque todo ese peso que venimos cargando no nos va a dejar correr. Hay en la historia de este versículo, investigándolo más a fondo, dice que ese peso se traduce como si alguien quisiera correr, pero con un manto encima. Imagínese a alguien o los corredores de carreras de velocidad corriendo con unas túnicas hasta los pies. Se iban a tropezar y se iban a caer. Esta referencia que nos hace el autor nos da a entender que si usted quiere vivir una vida cristiana con fe, una vida cristiana agradando al Señor, usted no puede dar un paso si usted trae algo pesado cargando en su mochila. Y a lo mejor a veces no es que la traigamos cargando, a lo mejor es que a veces no lo queremos soltar. Y eso es lo que detiene nuestra carrera en la vida cristiana. Amén. ¿Y qué es el pecado que nos asedia? Dice, el pecado es todo aquello que siempre está contrario a la voluntad de Dios. El pecado es todo aquello que ofende a Dios. El pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. El pecado es todo aquello que puede pisar, manchar y ensuciar la santidad divina de Dios. Eso es el pecado. No podemos correr una carrera de fe si no nos despojamos del pecado. Y es lo que dice otra vez en el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado no te va a dejar correr ni te va a dejar levantarte. A muchos no los dejó venir hoy al servicio porque tienen tanto peso que no sienten esa necesidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y ahora el autor dice que la vida cristiana siempre nos va a demandar, ¿qué? Paciencia. El versículo 1 sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿qué? Por delante. Ahora, la vida cristiana, les decía, siempre nos va a demandar paciencia. Y esa paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La vida cristiana nos va a demandar correr con gran paciencia, es decir, ser perseverantes, ser esforzados, seguir adelante con nuestra vida cristiana. A veces, ¿cuántas veces nos desanimamos a veces con ay, es que se me tiró el vaso con agua y nos ponemos a llorar? Y a veces nos desanimamos con cosas tan insignificantes. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo podría contarle el montón de cosas que vivo y a lo mejor usted me puede contar cosas más trágicas. Pero dice la Biblia que hay una nube de testigos que dejaron su testimonio y que nos están diciendo prácticamente, por eso te estás muriendo. Yo sí pude, ellos pudieron. ¿Y qué tienen de diferente esos hombres y esas mujeres de nosotros? Somos humanos, ellos también fueron humanos. Ellos fueron lavados por la sangre de Cristo también y nosotros también hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿A poco su Dios es diferente al de nosotros? ¿Verdad que no? Es el mismo. Y suena difícil puede decirlo, decirlo es fácil, sí,
pero vivirlo también es difícil. Porque a veces la misma palabra nos confronta primeramente y nos hace ver la condición en la que estamos viviendo y en la que decimos, pues sí, Señor, tienes razón, porque a lo mejor yo me estaba ahogando en un vaso de agua y aquí tu palabra me dice que yo debo de tener fe. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que ya nos precedieron y que ellos tuvieron fe para vencer y que ellos vencieron en el nombre de Jesús y que Dios los libró, ¿verdad? Y caminaron con Él y estuvieron con Él. Inclusive Dios llamó a uno de sus amigos, ¿verdad? Dijo que era su amigo. Hay una gran nube de testigos que ya vimos en Hebreos 11 que nos está diciendo si se puede llegar. Y no podemos decir, no podemos decir la carrera estuvo más complicada y podemos decir tantas cosas como en un ejemplo podemos decir pues yo tuve un hijo que murió cuando era joven, tuve un padre que murieron cuando yo era niño, tuve un esposo o una esposa que me engañó o que murió, tuve un negocio que no funcionó, se vino abajo, los diagnósticos del médico, de los estudios salieron negativos, no pude terminar mis estudios y muchas cosas que podemos enumerar. Y podemos decir muchas y muchas situaciones, pero la gran nube de testigos que nos rodea nos va a decir, ¿qué cree que nos van a decir? ¿Usted sabe qué nos van a decir? Nos van a decir que no. A pesar de que fueron difíciles tus situaciones, ellos nos van a decir, y aún así pudiste haber corrido y pudiste haber terminado la carrera. O sea que no importa la situación que estamos viviendo, no importa si nos está pasando a traer un tren o nos está pasando a traer un camión, pudimos haber corrido, podemos seguir corriendo y podemos terminar la carrera. Amén. El problema de no terminar la carrera no va a ser nunca por el camino y el problema de no terminar la carrera va a ser siempre por negligencia de nuestra parte. Porque aquel que estaba corriendo tuvo un peso de pecado tan grande que no pudo finalizar su carrera. Imaginemos que entramos en un deporte, ¿no? ¿Qué puede ser? Fútbol, básquetbol, podemos, no sé, boxear o inclusive ir al gimnasio. Pero imaginemos que estamos practicando ese deporte con sus mejores zapatos de charol, con un pantalón así de mejor diseñador con el que se casó, una corbata, en el caso de las mujeres un vestido así muy lujoso que se ponen solamente en ocasiones especiales, bien maquilladas, que no queremos ni que nos pegue el aire porque se nos ensucia la ropa, ¿verdad? Y estamos en esa competencia y queremos ganar, ¿y usted cree que vamos a poder hacerlo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no podemos ensuciarnos la ropa. ¿Y qué tenemos que hacer para competir? Ponernos una ropa adecuada, unos shorts, unos tenis, ropa de deporte para poder competir. Pero ahí está el problema. No queremos quitarnos lo que ya traemos y ponernos una vestimenta adecuada para correr esa carrera. ¿Sí me di a entender, hermano? No podemos. Imagínese que usted está jugando básquetbol, las canchas de básquetbol son de madera, con unos zapatos se va a dar un resbalón y por allá va a ir a dar, hermano. No podemos correr una carrera, y menos la carrera cristiana, si no nos despojamos de todo ese peso y del pecado que traemos. Usted puede decir, pero yo no peco, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Pero eso no es solamente el pecado. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, ¿qué? Y no lo hace. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer el bien y no lo hemos hecho? Entonces ahí está el pecado. Vamos a tener que despojarnos de todo peso de pecado y de todas aquellas cosas materiales
cosas que no necesitamos en nuestra vida para poder llegar. Si no, no vamos a poder llegar. Y por eso es que tenemos vidas cristianas que muchas veces están en el fracaso, porque no tenemos el deseo en nuestro corazón de llegar a la meta. La meta está, pero también nosotros no tenemos ese deseo de llegar ni de correr. Y solo llegas a la meta cuando te despojas de todo ese peso. El versículo 1 de Hebreos 12 dice: y del pecado que nos asedia. Entonces el creyente tiene que saber que estamos en una carrera. Lo peor que podemos hacer es no darnos cuenta que estamos en una carrera en nuestra vida. Y el problema principal son los testigos, número 1. Número 2, el juez. ¿Cómo que el juez? Sí, porque cuando vayamos partamos de este mundo, ¿verdad? Y si hemos sido salvos, cuando los abramos, vamos a abrir los ojos delante del Señor y va a haber un juez que nos va a pedir cuentas, nos va a demandar qué es lo que hicimos aquí en la tierra. Y como excusa vas a decir: Señor, yo no podía hacerlo porque mi caso sí estaba bien difícil y no pude. Abraham, que era muy anciano, pudo. Pero Señor, podemos decirle: Señor, tú sabes que la vida de mi hijo estaba en peligro y yo tenía que hacer esto y lo otro y por salvarlo. Y viene Abraham y nos dice: yo tuve que estar listo para sacrificar a mi hijo. Y toda esa nube de testigos y de todos los ejemplos van a estar ahí. Y no va a haber excusa. Cuando uno corre esta carrera espiritual, tiene que quitarse todo ese peso de pecado. Y el pecado no nos va a dejar correr, no nos va a permitir siquiera mover un pie a la voluntad de Dios. Y no es que se trate de correr esta carrera y llegar en último lugar. El pecado no te va a permitir ni siquiera llegar a la meta. Así como un atleta no podría llegar a esa carrera si tuviera tanto peso, si tuviera tantas cosas que le estorben. Y no podemos arrastrar el pecado hacia la carrera. No podemos decir: sí me despojo, pero no la soltamos, ¿verdad? Las venimos arrastrando. Y el día que se termine su carrera en este mundo, nada de lo que va a venir jalando lo va a llevar. Todo ahí se va a quedar. Todo ese pecado, todas esas cosas que no nos dejan avanzar. La última parte del versículo 1 dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto quiere decir que va a ser fácil, ¿no? ¿Verdad? Esto quiere decir que nos va a costar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que perseverar. Y eso es correr con paciencia, perseverancia. Ahora, algo que es interesante, y de esta manera deberíamos entender estas palabras, que es mayormente que el creyente, mayormente el creyente no sabe cómo es esa carrera. O sea, desconocemos qué es lo que va a venir adelante. Por lo general, el atleta que va a competir llega antes a la pista y recorre la pista, él ya la reconoce para saber cuántas vueltas tiene, si tiene defectos la pista, para reconocer el terreno. Pero usted y yo en esta carrera cristiana no sabemos cómo está la pista, no sabemos cómo está esa carrera. El único que sabe lo que viene, ¿quién es? Es Dios. Él es el único que sabe cuántas vueltas vamos a dar, cuántas veces nos vamos a tropezar. ¿Cómo podemos correr una carrera que no sabemos cómo es? Pues de la misma manera que han corrido todos aquellos testigos, no sabiendo lo que venían, pero tenían la esperanza en aquel que sí podían tener esperanza. Eso quiere decir que es como una carrera y que debemos tener paciencia. Tenemos la carrera por delante, pero no tenemos todos los detalles, pero sí sabemos que el Señor sabe cómo está esa carrera, esa pista, y en Él sí podemos confiar. Yo no puedo ver lo que hay
detrás de una curva cuando vamos manejando, pero el Señor sí sabe qué es lo que hay, ¿verdad? Cuando adelante de nosotros, el Señor sí sabe. El Señor sabe también qué tipo de carrera nos va a dar. También no nos va a poner en una carrera de resistencia cuando sabe que no resistimos, ¿verdad? El caso es que cuando usted y yo corremos o sabemos que estamos en una carrera y que estamos corriendo esa carrera de la fe, tenemos que darnos cuenta que no va a ser fácil y que a lo mejor el camino va a estar lodoso, a lo mejor el camino va a tener muchos baches, a lo mejor el camino se va a cerrar por un momento y te vas a sentir estancado y te vas a sentir que ya no avanzas o te vas a sentir pesado, pero tenemos la esperanza de que aquel que nos puso en esa carrera va a saber sacarnos adelante y Él va a saber ese momento exacto en el que vamos a seguir avanzando, en el que nuestro terreno va a estar firme. Amén. Él va a saber ese momento exacto. Versículo 1 dice, completo, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos rodeados por todos los santos que ya han precedido y que han pasado, y esta es la única manera en que vamos a saberlo. No es que los fieles o las personas que ya han muerto antes que nosotros sean espectadores de lo que estamos haciendo, más bien es una representación, como les decía, figurada, y significa que debemos actuar como si ellos estuvieran presentes y animándonos hacia la misma victoria en la vida de la fe que ellos obtuvieron. Imagínense a todos los hombres de la fe y las mujeres echándole porra, vamos hermano Tito, sí puede. Y nosotros, es que ya no puedo, y venimos arrastrando, y ellos, vamos, sí puede, porque nosotros sí pudimos. Amén. En resumen y para concluir, cuando dice todo peso es aquello que nos agobia y nos impide levantarnos para tener una mejor perspectiva espiritual. Cuando dice del pecado que nos asedia es cuando nos involucramos en el pecado que nos enreda como una red de pescar para que no podamos movernos al lugar donde Dios quiere que estemos. Cuando dice con paciencia es cuando nos alejamos de las preocupaciones del mundo que nos agobian y nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos esas cargas, y eso produce paciencia. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y por último dice, corramos la carrera. Correr una carrera requiere preparación adecuada y tener una idea del recorrido que vamos a correr sabiamente. Si corremos neciamente no vamos a ganar ese premio. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿Quién yo? Pablo decía, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mensaje que el Señor hoy nos habla y nos da es, ¿qué carrera estamos corriendo? ¿Estamos corriendo la carrera correcta? Y si estamos corriendo la carrera, ¿lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Cuál es el peso que tenemos que quitarnos? ¿Qué pecado hay que dejar para correr con paciencia y estar firmes en esta carrera de la fe? El Señor nos habla esta noche y nos dice cuál es el peso que tienes que quitarte de tu vida para
que puedas correr bien. Dice el capítulo que acabamos de leer, dice el 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No corra solo, hermano, su carrera. No pelee solo. Aparte de que tiene una gran nube de testigos, como hemos leído, que nos han enseñado a cómo caminar en la fe, tiene muchos hermanos aquí presentes que lo pueden animar, que le pueden levantar en cualquier momento. No corra solo. ¿Ven? No pelee al aire. Todos tenemos luchas, todos tenemos peleas con el mismo Satanás. Son espirituales, obviamente, pero tenemos esas luchas y a veces son difíciles, pero tenemos ejemplos de fe y tenemos a nuestros hermanos a un lado que están con nosotros. No pelee solo, sepa pelear y sepa correr. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña en esta noche a poder perseverar en ti. Tu palabra nos enseña, Señor, de qué manera correr esta carrera de la fe, de la manera más adecuada. Señor, tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que tú caminaste con ellos, tú los llevaste de tu mano, tú los libraste, Señor, de muchas cosas. Y cuando el pensamiento del enemigo venga a decirnos que no podemos, Señor, toda esa gran nube de testigos y todos nuestros hermanos que han partido contigo, que hemos visto una fe, Señor, genuina e inquebrantable, podemos asirnos, Señor, de esos ejemplos y tratar, Señor, de correr una carrera digna delante de ti, despojándonos de todo peso, de toda carga, de toda cosa que no nos permite avanzar y quitarnos, alejarnos y dejar ese pecado que nos asedia, que está acosándonos en cada momento. Ese pecado que está ahí cuando menos lo pensamos, el pecado está delante de nosotros. Señor, guárdanos y permite, Señor, que siempre y que en todo momento tu palabra nos aliente, Señor, para poder seguir corriendo esta carrera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.